Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, ha comenzado la tan esperada y anunciada recuperación de los valores de algunas categorías de Hacienda, no de todas, fundamentalmente el ternero de invernada y la vaca conserva manufactura gorda. Hace meses que hay muy poco. En el caso del ternero de invernada, que tiene una recuperación muy importante y que ya se ubica en el orden, digo porque hay información, está en plena transición los valores, en los últimos 15 días han subido mucho, pero podemos hablar de un ternero de 180 o 200 kilos, 570 pesos. Depende de la calidad, hay muy pocos lotes grandes, hay muy pocos lotes buenos. Cuando es bueno y grandes, los valores se disparan, se encuentran valores superiores a eso. Ha habido también algunas operaciones a 550, pero en los remates donde hay calidad y cantidad, estos son los valores que estamos viendo. ¿Cómo estamos? Y esto siempre lo leemos, es un poquito clavarse puñales. ¿Cómo estamos con respecto a un año atrás con una inflación interanual, julio-julio, del 114%? El precio del novillo subió 73%. El precio del novillito, muy afectado porque hay una sobreoferta y un estancamiento frente a la inflación de los valores de la Hacienda Liviana del Filo, que hay mucha, y va a haber mucha por varios meses más. El novillito subió frente a una inflación del 114%, subió el 57%. La vaca gorda, 65%, igual que la conserva. La conserva venía muy atrasada y en estas últimas semanas, pero cuando uno ve, estamos recuperando valores que se pagaban hace 6 meses. El Hilton es la categoría que menos sufrió en este año, cuando todas sufrieron, frente a una inflación del 114%, el Hilton subió 74%. Y el ternero, que sigue muy rezagado, pese a que yo le pongo un valor, por poner un valor al ternero de 180 o 200 kilos, vuelvo a repetir, frente a una inflación de 114%, el ternero subió un 48%. Ahora venía 39-40% de aumento en 12 meses. Ahora ya ese aumento ya es del 48%, pero está muy rezagado con respecto a la inflación. Esto en materia de precios. Los feedlot tocaron de vuelta ahora a principios de julio, rozaron el máximo histórico en 20 años que se tienen estadísticas. Van a estar ofertando gordo, liviano, bueno, y eso se está viendo durante varios meses más. Hay algunos optimistas que dicen esto se acaba en 3 meses o 4. El feedlot no se va a vaciar abruptamente un día para el otro. Los números, gran parte de la rentabilidad, o casi toda la rentabilidad que tenían de unos 20.000 pesos por ciclo, en el caso del animal liviano, se fue con esta suba de la invernada, que la veían venir. Pero el miedo más grande era lo que está sucediendo. Estacionalmente la invernada iba a subir, el maíz iba a ser un factor no disruptivo, todavía los kilos ganados dentro del corral son relativamente baratos, había una caída importante del maíz a nivel internacional. El problema es el precio del gordo, que se sigue vendiendo semanas y semanas y semanas y semanas, el gordo liviano bueno proveniente del feedlot. Y cuando uno ve la salida de los feedlot de los últimos meses y ve la que se puede prever muy razonablemente, todo esto que está encerrado va a salir. Todas estas curvas de estacionalidad se están comprobando absolutamente, se están confirmando absolutamente. Todo indicaba que en estos meses íbamos a tener mayor hacienda de novillitos y vaquillonas. Tenemos mucho más novillitos y vaquillonas que los que esperábamos. Siempre decimos que hay algo acá que huele mal, algo huele mal en Dinamarca.
Cuando estamos en las categorías livianas ofertando un 20-25% más que el año pasado, resulta que la aparición no es 25% más alta. O sea que en toda categoría que crece proporcionalmente más que su flujo natural, que su flujo normal, es porque nos estamos comiendo el stock. Lo cual, si en algún momento estamos proyectando que para los meses que vienen va a haber una abrupta caída de la oferta, fundamentalmente de vacas, también de novillos, y una vez que se acabe el ciclo del feedlot de alta oferta de novillitos y vaquillonas, también va a haber de esa categoría. Lo que estamos viendo es que la cantidad de hacienda que están cerrando y que está ofertando y que va a ofertar el feedlot es también a cuenta de stock. Está claro que cuando todo esto se termine va a haber menos vacas. Está claro que cuando todo esto se termine, la oferta de novillos va a caer. Pero lo que es preocupante, estos niveles de faena de vaquillonas, sobre todo de vaquillonas, y novillitos también, no podemos mantener 25. ¿Qué pasó en el rodeo nacional? ¿Aumentó la presión? Sí, aumentó la presión. ¿Cuánto? Bueno, 4%. Bueno, todas las categorías tenemos una capacidad de fuego, una capacidad de generar, de reponerlas del 4%, pero no del 25%. Entonces, se están confirmando todas las estacionalidades. La primera, la más importante, es la de terneros. Terneros salieron de los campos, esa es la expresión que usan. Salieron de los campos, muchas de estas haciendas sale a establecimientos de los mismos dueños de cría y se invernan en otro lado, o van a un feedlot que también es propiedad. La curva de los últimos meses del año pasado indicaría que el pico de oferta de terneros o de salida de terneros de los campos, como lo quieren llamar, fue en el mes de mayo con 1.600.000 terneros. En junio, 1.100.000. Y en julio que está en curso, tiene que bajar a 700.000 y viene bajando abruptamente. Esto que cuento que no hay ternero, que se acabaron los terneros. Se vendió mucho anticipado, pero sobre todo enero, febrero y marzo. Después se regularizó, pero ese adelanto, que algunos lo atribuyen inclusive que había empezado ya en diciembre. Hacemos las estadísticas de estos meses. Frente a un pico de 1.500.000 terneros, abril y mayo, que en junio cae a 1.000.000 y que en julio cae a 700.000 terneros por mes, de acuerdo a la estacionalidad, y se viene verificando, en los próximos meses vamos a tener escalones de 700, escalones de 500, y hacia fin de año va a haber 450.000 terneros mensuales. Es notable la regularidad. La curva es más alta, pero se distribuye de la misma manera que en los últimos 5, 10 o 15 años. La estacionalidad se está verificando. En ternero, lo que podemos esperar para los próximos meses es que haya, hacia fin de año, un faltante que en números redondos podemos decir que va a haber, la disponibilidad de terneros va a ser entre la tercera y la cuarta parte que los picos de la zafra pero estoy hablando de la caída del 75%. Y esa cantidad, 450, 500.000 terneros, va a ser absolutamente inferior a la necesidad de la demanda. Todo aquel que venda se va a estar vendiendo 1.100.000 cabezas gordas, va a querer reponer. Gran parte va a querer reponer porque son feedlots, porque son invernadas de compra. Entonces, lo que estamos viendo es que empezó la recuperación del precio del ternero, que después de haberse reducido tanto en términos reales, necesita saltos heroicos. ¿Qué es heroicos? Heroicos es que sea un salto bien por arriba de la inflación. Acompañar a la inflación sería un salto de 40 pesos por mes, de 50 pesos por mes, por una inflación que es probable que esto haya sido dado un respiro y que en los próximos meses tienda a subir. La carne, con la recuperación que va a tener en las próximas semanas y meses, va a contribuir a que el índice de inflación difícilmente baje del 7,5-8%. Vamos a un panorama conflictivo, donde nosotros estamos en la larga cola de productos esenciales que necesitan una recuperación de los valores para seguir con la producción. Ahora, va a haber menos terneros, los precios de los terneros se van a recuperar, esto ya empezó a pegar en el feedlot. Vuelvo a repetir, si yo pago los 200 kilos iniciales, simplificando, del corral 100 pesos más en menos de 20 días, ya inicio con un aumento de los costos de 20.000 pesos por animal, que ya me lleva la ganancia que yo tenía hasta hace pocas semanas. Se ganaban alrededor de 20.000 pesos por ciclo, todo eso tiende a desaparecer. Y vuelvo a repetir, con una incertidumbre que es, estos precios del gordo liviano, está claro que se están ajustando por debajo de la inflación. Y está claro que es algo que yo pongo mucho énfasis desde este programa.
que es que no 2 años, ya son 15 años en que los precios reales de la hacienda tocan un máximo, que a veces en febrero, a veces en marzo, se mantiene en abril, después no es otra cosa más que declinarse. La novedad de este año, que es una cosa que decline con una inflación del 1,5% mensual, entonces la declinación acumulada se mantiene en términos nominales, cae en términos reales. ¿Cuándo se recupera? En noviembre. ¿Por qué se recupera en noviembre? Bueno, porque en noviembre empieza a fallar el feedlot hizo un super ciclo aprovechando la zafra de terneros, se empiezan a llenar los corrales, se empiezan a vaciar en julio, agosto, y para octubre, noviembre ya la oferta de ternero del feedlot es menor, de terneros, de hacienda en general liviana, falta y los precios suben. En realidad, lo hemos dicho varias veces, generalmente no es que salta en noviembre y salta después en febrero o marzo, es una suba de precios a cuenta de la que se va a dar después. Este año, ¿cuál fue la novedad? Que con un contexto de 8% de inflación, se dio el pico de precios que creíamos que nos iba a acompañar a aumentarnos los precios 50% en fin de diciembre y mediados de febrero, pero resulta que después se estancó en términos nominales, y después no es lo mismo en una calecita de la inflación que va al 3%, como eran los años anteriores, o al 2%, que vaya al 8, al 7 o al 8, nos come vivos. Que es el grave problema de hoy, que los precios se han atrasado, han retrocedido tanto, que para recuperarse en términos reales vamos a hacer placa roja de crónica durante varias semanas y meses. Piensen que el gran colaborador del gobierno en que la inflación sea del 8 y no sea de más del 8 ha sido que la carne, que es un producto esencial y que ha mantenido a raya los sustitutos, los alternativos, la carne haya crecido un 60% en un año donde la inflación fue del 115%, ¿no? Eso lo ve todo el gobierno y se lo observan los economistas. ¿Qué hubiera pasado si la carne, que en algún momento se va a recuperar, pero se va a recuperar, y esto es lo importante, no porque aumente el poder adquisitivo de los consumidores, no en el corto plazo, no por la devaluación, porque cada vez más todos los actores que están metidos en la devaluación es lo último que hay que hacer. La devaluación, en este contexto donde hay poca oferta de dólar y poca posibilidad de conseguir más dólares, es inútil. Generaría un salto inflacionario muy grande. Entonces, pueden compensar con las bajas en las retenciones. Quizá eso va a ser gradual, quizá eso va a haber que esperar, porque el déficit fiscal es otra de las prioridades de cualquier gobierno que venga, de cualquier signo que sea. Que es como decirnos, esto que quiere hacer Cristina y Massa, que es no devaluar y que algún gesto, algún porcentaje de devaluación por arriba de la inflación, el Fondo Monetario aparentemente se lo está exigiendo, el gobierno está dispuesto a resistir. Es el tema que no quiere negociar, ni siquiera simbólicamente. Ni siquiera un salto al estilo Kicillof, como en el año 14, un salto del 25, 30, 35% en el tipo de cambio que se lo come, que por supuesto va a generar un par de meses de 10% de inflación. La dificultad que tenemos para recuperar los precios reales de aquel más que ya empezó, y empezó no por la demanda, no por China, no por los volúmenes de compra china, ni por los precios que pagan, ni por el Hilton, ni por la demanda exportadora, ni por la demanda de consumo externo. Empezó porque se empieza a regularizar esta oferta extraordinariamente abultada, propia de un periodo de liquidación, y en los próximos meses, apenas aparezca, ya la humedad está en muchas zonas del país, apenas aparezca un poco de calor y empiezan a aparecer nuevas lluvias, a partir de septiembre vamos a tener una baja importante en la oferta de todos los tipos de categorías y una recuperación en los precios. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Hablamos de la oferta declinante de terneros, de los picos de mayo-junio de 1,5 millones de terneros comercializados o sacados de los campos por mes, a un piso que seguramente se va a dar, si no se da peor de lo que estamos estimando, en 450, 500 mil terneros a fin de año. No es necesario ser muy imaginativo para armar un panorama en esos meses donde no hay reposición, donde hay pasto, donde hay mucha incertidumbre, donde hay un nuevo plan económico. Ya pasó. Pasa que este año tiene el componente que estamos saliendo un periodo de liquidación, porque es liquidación lo que estamos haciendo. Si uno contabiliza la faena por arriba de los niveles de equilibrio de vacas más la mortandad, que debe haber sido medio punto, un punto por arriba de lo habitual en un año normal, por la seca y por la falta de pasto ahora, y el defecto que vamos a tener en la cantidad de terneros logrados, en la cantidad de terneros destetados el año que viene, entre ambas,
En el caso de las vacas va a estar cuando contemos de vuelta el stock a fin de año va a haber entre 300 y 500.000 vacas. Y ternero, que ya sabemos, ya tenemos muchos indicadores que va a ser por lo menos un 6 o 7% inferior la cantidad de terneros destetados el año próximo a la de este año. Entonces, ahí va a haber un faltante de 1,5 millones de terneros y 300 y 500.000 vacas. O sea que estamos 2 millones abajo. Vienen épocas de mayor restricción de oferta. Como decía un viejo maestro mío de la facultad, cuando hablaba de ganadería, es decir, lo que importa no es cuánta agua hay en el tanque, que es el stock ganadero, sino cómo está de abierta. Si está en equilibrio, el flujo normal que reponemos por otra punta, si hay liquidación y retención. Todos estos meses, panorama muy difícil para la ganadería, ha sido con la canilla totalmente abierta, comiéndose el agua que había en el tanque. Moderadamente, si de esta seca salimos solo con 2 millones de cabezas menos, en vez de tener 54 millones, tenemos 52 millones de cabezas, tenemos todavía una masa crítica para empezar de vuelta. Ahora, lo que va a venir, sin ninguna duda, es que van a cerrar la canilla para ir acumulando agua de vuelta. ¿Cómo se recupera 2 millones de cabezas? Bueno, básicamente por una mejora en los índices reproductivos y por una caída en la faena. Agréguenle que va a haber más pasto, porque los mismos que nos anunciaron que íbamos a tener meses de temperaturas muy superiores a las habituales y lluvias muy inferiores a las habituales, ahora nos dicen, agárrense a partir de septiembre. Es un fenómeno que estamos viendo en toda parte del mundo. La caída, el final abrupto de la Niña, del Niño, el recalentamiento de las aguas del Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú. Hay un cambio, claramente, y eso uno va mandando un panorama de incertidumbre, posibilidad creciente de evaluación. Ni este gobierno ni el próximo, ¿cuánto tiempo más va a aguantar con este tipo de cambio? ¿Cuánto tiempo más los sectores que le proveen dólares a 270, 280 pesos se lo van a seguir proveyendo mientras la otra ventanilla se vende a 500? Entonces, hay que imaginar los últimos meses del año, elecciones, incertidumbre, inflación, lamentablemente, inflación creciente, pasto, capacidad de maniobra, campos con baja carga, invitación a la recría o a la retención de los que lograron salvarse, lograron retener algún grupo de terneros, alguna recría, que hay gente que la tenía, el que tenía alimento, nos encontramos con productores, nos impresiona la adaptación de los productores, de un grupo, un segmento de productores, a la dificilísima situación en que vivimos. Le voy a contar algo de tactos. Salió en estos días la encuesta del INTA, que para ver la representatividad que tiene, esta es una encuesta importantísima, ojalá se corriera el resto del país, se hace en la Cuenca del Salado, 936 rodeos, 24 partidos, 283.000 vientres. Dio 82.4. ¿Qué dio esta encuesta? Que refleja bastante bien y acompaña lo que sucede a nivel nacional, pero que está claramente, y todos lo sabemos, que es un grupo de productores que no es representativo, es el segmento superior en tecnología, en adaptación de tecnología, en organización, en alimentación, en sanidad, en asesoramiento, en capital, dio 6 puntos menos que el año pasado. Por eso me dicen, cuidado con esta encuesta es de un segmento donde prevalecen los campos cría y los campos de cambio rural, entonces no hay que tomarla como representativa. Siempre tiene un correlato que aquella parte del iceberg que no vemos, que es la mitad de los productores que no tactan y lo cual es dificilísimo conseguir información, solo lo sabemos con la vacunación, vamos y encontramos 5%, 10%, 20% menos de terneros. En ese segmento de productores todo el mundo dice, si en el mejor segmento cayó un 6%, en el segmento que la pasó mejor y que se adaptó mejor y que tenía servicios tempranos y que sirvieron las vacas antes de que la situación empeorara con el envión, con el estado corporal, o que dieron de comer, o que compraron alimento. Conozco mucha gente que vio el desastre que se venía, compró los malos rollos que se conseguían, o dio de algún tipo de suplementación, o usó el maíz que se iba a usar, el silaje de maíz que se iba a usar para otra cosa. Ese grupo, en esta muestra que es muy grande, y es Cuenca del Salado, que es una especie de aristocracia de la cría. Esta gente
Cuando uno ve los datos a nivel nacional, en muchas provincias tienen una relación ternero-vaca del 55%, el 60%, a lo sumo el 60%. Cuenca El Salado tiene un montón de partidos que están rozando el 80% en relación ternero-vaca tomado de la vacunación, la primera vacunación del año. Entonces, lo que tenemos por delante es, si ustedes me preguntan vaca, ¿cómo baja la oferta de vacas? Enero, diciembre igual 100. Junio, índice 114, el pico del año. En julio ya baja 112. En agosto baja 108. En septiembre baja 98. En octubre baja 96. Estamos hablando de meses, acá a la vista, donde la oferta de vaca va a bajar un 20% con respecto a los niveles actuales. Ya empezó eso. Ya empezó. El tema que se está recuperando es el precio del ternero, el precio de la vaca conserva. Han empezado las compras, las mayores compras chinas, cuenta del año nuevo lunar chino, que este año cae el 10 de febrero. Esto presiona sobre una categoría de manufactura y conserva que hay poca, están subiendo los precios, hay menos terneros, se necesita reponer, la gente no quiere plata, presiona sobre los terneros, hay menos terneros para ver menos terneros, para ver menos vaca. De acá en más lo que vamos a medir es la pendiente. ¿Cómo va a caer? Hay gente que dice se vendió mucho adelantado, no se puede tomar la estacionalidad de otros años, la caída de oferta de los próximos meses, y sobre todo si llega a combinar con lluvias abundantes va a ser para TV, canal rural. Va a ser muy importante. Ahora, ¿qué está pasando con la demanda internacional? Bueno, Hilton, 12.500, 13.000 dólares. Una cosa a favor de todo lo que nos está pasando, de todas las desgracias que nos está pasando internacionalmente. Revaluación del euro. En algún momento estuvo por debajo de 1 a 1, ahora ya está 1,12 a 1. Revaluación violenta pese a Lula del real. Revaluación catastrófica, pesadillesca del peso uruguayo. Años y años y años alrededor de los 40 pesos por dólar, con una inflación del 7, el 8, el 9%. Y hoy ya ni siquiera se sostiene en 38, en 40 y bajó de 39 y bajó de 38, lo cual hace que cualquier precio, el Uruguay ya está aceptando de que con este tipo de cambio deja de ser competitivo en montones de rubros. Una revaluación del peso uruguayo como es difícil de ver en otras monedas. China está pagando mejor. Salimos del fondo de la tabla de 30 equipos, estábamos últimos y ahora estamos número 27. Los precios de la carne que se destina a China están insinuando en estas últimas semanas, probablemente por las mayores compras por el año nuevo lunar chino y pese a los enormes stocks que tiene China acumulados. La economía china en las últimas semanas no para de dar malas noticias. Yo hay dos que me impresionan mucho. 4 meses consecutivos de caída en las importaciones totales de China. China es una bomba aspiradora. Somos China dependiente en carne nosotros. Otros productos con el cobre, otros productos con la lana, otros productos con esto, otros productos con una cantidad enorme de minerales. El mundo es dependiente de China y China es dependiente del mundo. 4 meses consecutivos de baja de las importaciones chinas. Pero lo que es más importante para mi modo de ver es que China ya había quebrado a principios de año una tendencia a caer sus exportaciones y ahora en el mes de mayo cayeron y en el mes de junio volvieron a caer, pero ya cayeron el 12,5% en las exportaciones chinas. Es algo que China está tomando nota y esto se va a afianzar en los próximos meses. Los pronósticos que hay de actividad económica a nivel mundial, crecimiento del Producto Bruto y de comercio internacional son negativos. La economía mundial se está enfriando en producción y en comercio. Y China lo está reflejando. China pareció que en la guerra iba a quedarse completamente afuera. Inclusive que iba a aprovechar los bajos precios a los cuales Rusia se veía obligado a vender el gas y el petróleo, que efectivamente lo logró capitalizar, pero lo que está viendo por primera vez en muchos años es que ellos trabajan para el mundo, y si el mundo está afectado por mayor inflación, por mayores tasas de interés, por caída de la actividad económica y sobre todo las expectativas, a ellos también se les cae la demanda del resto del mundo.
Ahora, en este contexto de China, que es difícil y que vemos cada vez más en otros rubros, ¿no? La carne nosotros, ¿qué venimos diciendo hace rato? Hay stocks acumulados muy altos, hay una demanda de consumo interno muy conservadora, muy cautelosa, porque hay problemas que han aparecido el desempleo, la burbuja inmobiliaria, que es de una magnitud extraordinaria, tanto como creció la construcción, obra pública y construcción de oficinas y departamentos en China. Y otro factor que lo hemos trasladado durante mucho tiempo. Nunca hablamos de la carne de cerdo. China consume 10 millones de toneladas de vacuno, 55 millones que es lo que produce de carne de cerdo. Con la peste porcina africana la producción de carne de cerdo llegó a caer 18 millones de toneladas. A los 2 años ya la habían recuperado. Pero estos criaderos modelos son esos edificios gigantescos de 20 y pico de edificios con sótanos que parecen el hotel más grande que nadie se le hubiera ocurrido. Son criaderos de cerdo. Y no son algunos, son miles, que es lo que ha permitido, con la experiencia de peste porcina africana, construir criaderos gigantescos, algunos, 80 millones de animales por año. Inclusive algunos con incorporada la faena dentro del edificio. Edificios completamente encerrados frente a la posibilidad de una entrada de un virus de afuera. Con todas las precauciones posibles, con filtrado de aire, cosas ni quirófanos. Ahora, ¿qué está pasando en China? China tiene una producción extraordinaria de carne de cerdo. Y los precios de modo interanual del cerdo cayeron, no interanual, con respecto al principio de año cayeron 27%. China tiene una producción extraordinaria de cerdo a valores muy baratos al mostrador, obligando al gobierno en este contexto. Ahora, ¿qué ventaja tiene, si alguna tiene? Si había hace 2 años o 3 años, cuando fue el problema del faltante de cerdo, China con inflaciones como no había conocido, 6-7% anual, todo eso se redujo, y hoy, de la mano del factor de deflación que supone la baja fuertísima de la carne de cerdo, sobre todos los bienes, sobre todos los alimentos, el resto de las proteínas, China ya está al borde de una pesadilla para las economías desarrolladas, que es la deflación. Está al borde. Y el principal producto, si uno tuviera que ver, por supuesto, lo que está jugando ahí es la caída de la demanda interna y externa. Entonces, China empieza a pagar los costos de haberle dado el visto bueno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto que se le dijo, en algún momento el resto del mundo va a comprar menos cosas y ahí lo vas a pagar vos también. Nosotros tenemos un mercado interno extraordinario, nosotros necesitamos todo el mundo. Pero esto es muy, muy, muy contradictorio a lo que está pasando en las últimas semanas. Menor actividad china, perspectivas malas para la economía, mayores compras estacionales, recuperación de los precios. Bueno, los precios se ubican, en vez de estar 38 o 40% por abajo de 15 meses atrás, los precios que paga China ahora están 32-35%. Hay algunos productos que han mejorado 100-200 de la tonelada, pero eso es algo que se está viendo. China está, a partir de niveles muy bajos, como el precio de la hacienda en Argentina, está empezando a recuperarse. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.